Este es el Observatorio Virtual Asia-Pacífico de la Tadeo, en una entrevista con el experto en China, Camilo de Felipe Villa, que es un docente en estudios de China del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá, que tiene una maestría en Política Internacional de la Universidad de Jilin, China, y actualmente es candidato a doctor en estudios políticos de la East China Normal University. Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Enrique. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hace rato que quería hablar contigo sobre investigación. El tema nuestro es ese, ¿cómo investigan los chinos? ¿Qué clase de temas para América Latina? ¿Cuáles son los institutos? Brevemente, explícanos eso. Bien, la investigación sobre América Latina en China pues se ha diversificado en los últimos 40 años, ¿no? Esta diversificación pues corresponde pues a un renacimiento de la ciencia política y las relaciones internacionales en China, ¿no? Estas fueron unas disciplinas que estuvieron, digamos, un poco acotadas, un poco cooptadas, si se quiere, pues por los estudios marxistas y pues por una tendencia como a buscar elementos de la ciencia política dentro de la realidad china. Esto, digamos, perduró durante mucho tiempo en la academia china. Hoy, pues, hay un renacer de ello de todas formas. Pero, digamos, con el proceso de reforma y apertura, pues, también se libera un poco las áreas de estudio y también se empieza a redescubrir América Latina y el papel de América Latina alrededor del resurgimiento de China, ¿no? Entonces, los académicos chinos empiezan a preguntarse, bueno, ¿cómo podemos construir unas relaciones? ¿Desde qué puntos de vista? ¿Cuáles son como esos vasos comunicantes con los cuales podemos construir unas relaciones transpacíficas? Entonces, Justamente sobre esto eso pues, es que va a versar la entrevista grande. Lo que necesitábamos ahora es saber el tema, la temática está expuesta, cómo han cambiado, y esto es algo muy nuevo, muy novedoso para el público de Colombia y en particular para todos los usuarios del Observatorio Virtual Asia Pacífico de la Tadeo. Veremos ya en una entrevista extensa cómo explica Camilo de Felipe Villa estas transformaciones, estas nuevas visiones de los investigadores chinos sobre América Latina. Muchas gracias, Camilo. Listo. David, ¿qué tal? Bien, don Enrique, tranquilo. Ya el otro lo corto, ahí me pareció bien el cierre y eso, y ya. Démosle entonces con la entrevista completa. Yo interrumpí a Camilo, pero creo que no No, eso quedó. se puede. No pasa nada. No, porque es que igual eso es el promocional, entonces es como para que quede la gente ahí pegada a ver qué es lo que vamos a hablar del tema y todo eso. Bueno, ahora sí damos paso a la entrevista grande que Camilo, ya tú sabes, mi enfoque va a ser, ¿cuáles son, todavía no grabes, David, cuáles son los institutos más importantes que estudian América Latina y el mundo y América Latina? ¿Cuáles son? ¿Desde cuándo? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Sabes eso? ¿Cuánta gente trabaja en ellos? ¿Qué importancia tienen en el mundo global académico? Y luego se dirigen las preguntas más importantes a raíz de una entrevista que tú hiciste a un investigador chino, y me das el nombre, yo te lo pido, se despertó en el Observatorio Asia Pacífico gran interés por conocer más, porque esto es nuevo para todos, por conocer más cómo investigan los chinos, sobre qué vas, están en una escuela vieja, que era la escuela soviética, o pasaron ya a otra más moderna, más occidental. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Hacia qué países dirigen su principal interés? Etcétera. Ese sería el contenido, Camilo. Bueno, en el primer aspecto. Espérate, todavía no estamos en la entrevista. Estamos preparando.
¿Quisieras agregar algo a eso? No, sí, quería comentar que respecto al tema de los, pues solo voy a hablar de la Academia de Ciencias Sociales de China, porque digamos del otro no tengo como unos datos tan específicos sobre los otros centros, pero pues poder, digamos, una perspectiva general de cómo está eso, pero algo tan específico, sí, no tengo esa información, pues no la tengo en mi cabeza de todas formas. Respecto a lo de la entrevista no la hice yo, es para un poco para aclarar eso, fue una traducción de una entrevista que alguien le hizo a Jiang Shixue, que es un latinoamericanista de los nuevos, por así decirlo, en Shanghái. Bien, 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 bien. Y ahí sí puedes hablar de las tendencias. ¿Hacia dónde? ¿Qué fuentes Sí, utilizan? yo aquí ¿Cómo las tengo ya, utilizan? yo pues más o menos tengo unos puntos. ¿Quién habló ahí? Ok, ¿David? No, Camilo. Camilo. Entonces ahí sí hablas señor. del Instituto de América Latina y de cómo se nutre, de qué fuentes se nutre, de qué escuelas de investigación y hacia qué países dirigen principalmente su interés. Y ahí estaría la entrevista, ¿correcto? Bueno, Nada más que listo. agregar, ¿no? Camilo, te estoy preguntando. A ver, yo aquí tengo unas ideas generales sobre cómo investigan los chinos América Latina, pues varios aspectos, qué tendencias hay. Hice pues una pequeña, digamos, una observación cuantitativa sobre cómo, qué se está estudiando, cuánto se está estudiando. ¿Y qué temas? Sí, digamos lo que me arrojan las estadísticas. Lo que me arrojan las Política, estadísticas de... economía, cultura, Sí, historia, hablar un poco de eso, ¿te parece? sí, sí. Y con base, entonces voy a mencionar pues unos datos estadísticos según ¿cómo llamar esto en Colombia? Bueno, como una especie de conciencias chino, si se quiere, ¿no? Es como una Una gran media. base de datos académica, como una especie de gran base de datos académica china que tiene cuantificado qué se está produciendo en China académicamente. Entonces, con base en eso voy a hablar. Bueno, los temas más recurrentes y, bueno, un poco mi perspectiva, mi análisis, y esto también visto en un contexto más amplio que es el desarrollo de la ciencia política en China en los últimos 40 años, ¿no? Hay como unas tendencias y pues la investigación sobre América Latina de alguna forma encaja dentro de esto. Bueno. No estamos, todavía no expongas. Son las temáticas nomás, todavía no. Bueno, Sí, ya. claro, no, estoy diciendo lo que yo Ya. tengo en mente. Sí, ya, está muy bien. Bueno, empezamos. Ok, Breve, pasas de un tema a otro, tenemos 20 minutos, está tranquilo, no hay problema, se va a editar, si hay caídas no hay problema. muy bien. Lo importante es que ¿qué ruido hay allá, David? Bueno, ya está apagado el micrófono de David. Bueno, entonces Bueno, es una entrevista muy fresca. Bueno, vamos a hacerla sobre las bases que acabamos de comentar. Ya, David, empiezo a grabar. Listo, sí, señor, dale. Hoy el Observatorio Virtual Asia-Pacífico de la Universidad Tadeo Lozano tiene el gran placer de entrevistar al académico Camilo de Felipe Villa, que se encuentra en Bogotá por razones de la pandemia, pero que hace un doctorado en estudios políticos de la East China Normal University. Pero además, él es un especialista en estudios de China del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá y cuenta en su haber académico con una maestría en política internacional de la Universidad de Chile. Nuestra entrevista está centrada en un tema novedoso para los colombianos y es
qué investigan, cómo investigan, qué fuentes utilizan, qué tendencias hay dentro de los investigadores chinos del Instituto de América Latina, sobre todo, de la Academia de Ciencias Sociales de China, sobre América Latina. Ese es nuestro tema y pasamos a la primera pregunta. Camilo, háblanos un poco, haznos conocer a los usuarios y directivos del observatorio cuál es la entidad más importante, que se destaca en la investigación de asuntos políticos, económicos y culturales de América Latina. Bien. De lejos es la Academia de Ciencias Sociales de China, ubicada en Beijing. Esta es una academia que pues, se crea en la segunda mitad del siglo XX y tiene un departamento de estudios de América Latina que, pues, entre otras cosas, es la que produce el grueso de la investigación sobre la región desde hace varias décadas, sobre todo a través de la revista de estudios latinoamericanos que, bueno, se publica bimensualmente y tiene una tradición importante con muchísimos temas y puede decirse está a la vanguardia de los estudios sobre América Latina. Es una publicación que en su gran mayoría publica en chino y digamos esto es uno de las dificultades que tenemos en acceder a los estudios de América Latina en China, es que es básicamente cerrada porque está en el idioma y a veces acceder a estos documentos es difícil, ¿no? Por cuestiones de acceder a estas bases de datos y demás. Bueno, pero habrá manera de que un día eso venga en inglés, supongo, al menos no en español, pero sí, al menos en inglés. Debería pensarse en tenerlos en español porque es para América Latina. Bueno, ahora, sí. ese personal de investigadores es de las más importantes, vienen de las más importantes universidades de China, pienso yo. Sí, sí, correcto. Y pues muchos, pues hay como unas cuantas puras, digamos, pioneros en la investigación sobre América Latina que hacen esos primeros acercamientos en el contexto pues del maoísmo, el descubrir la región. Y hoy en día pues está viendo ya un relevo generacional, es lo que uno ve atrás del país. Hay una buena, casi que la mitad de los estudios sobre América Latina en China, pues ya los están haciendo personas en proceso de formación doctoral o con formación doctoral. De la misma forma, pues también han variado las formas en que se divulga el conocimiento sobre América Latina. Ya no es exclusivamente esta revista, sino lo que yo llamo un poco la literatura gris, ¿no? Como plataformas, publicaciones no oficiales, el uso de WeChat, por ejemplo, con los grupos de WeChat, se empieza pues a hablar mucho, o se ha venido hablando mucho esto de la región. En este relevo generacional, pues tener en cuenta que aquí ya hay personas con una formación, no son los académicos de antes que digamos formados dentro de China o en la Unión Soviética o en Cuba, sino ya pues en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y pues ellos contribuyen a enriquecer la visión sobre América Latina, que es lo que tanto se necesita. Bien, ahora, hablas de formas nuevas. Ellos ya entran, como no, es un instituto que ya tiene casi medio siglo, ¿verdad? Sí. Ya utilizan el Internet es muy utilizado en China. Hay debates, supongo, has presenciado o tienes noticia de que hay diferentes puntos de vista sobre cómo estudiar América Latina, cómo investigarla y cómo proyectar eso en estudios a través ya de revistas científicas, creo yo. Bueno, yo creo que ahí es uno de los puntos, uno de los problemas, si se quiere, más bien de la investigación sobre América Latina, y es que no sé, yo no veo que se pueda hablar precisamente de un gran debate, ¿sí?, entre académicos chinos. Y aquí pues uno podría pensar pues una serie de razones que digamos que tocan al grueso de la comunidad académica china. Y es que generalmente el académico chino pues está vinculado a una universidad y las universidades son públicas en China en su mayoría y pues las más importantes sobre todo. Entonces, muchas veces los académicos lo que tienen que hacer es
orientar su investigación hacia la construcción del proyecto del socialismo con características chinas, y pues en esto pues el gobierno les apoya. Digamos, hay como un incentivo, pero también un desincentivo, porque eso les impide un poco como esa libertad de cátedra, esa libertad de investigación, si se quiere, y tienden a ser muy orientados hacia la construcción de China, ¿no? Y obedecer, digamos, a la financiación china de cómo construir una teoría de relaciones internacionales china, una escuela de ciencias sociales, pues, con elementos chinos, y servir a los intereses del partido de cómo, digamos, construir o darle a China un lugar en el escenario internacional. Entonces tiene más un tono, tiene más, digamos, una producción, a mi modo de ver, en tono de policy paper, ¿sí? Y aquí también hay que tener otro elemento. Hay, por la tradición humanista del confucianismo, que es lo que muchas veces se atribuye a la Academia China, hay más una tendencia como a querer construir puentes a través del diálogo cultural, a descubrir al otro, a descubrir la región a través de la literatura, sobre todo los estudios culturales, y eso de alguna forma impide el debate. Yo creo que también entonces entra un poco como esos elementos culturales ahí. Si uno mira los estándares de publicación de la revista de estudios latinoamericanos de Beijing, digamos, sus formatos de publicación son diferentes a los de Occidente, ¿no? No está la forma de uno, tal vez, hacerle seguimiento a los autores que se han citado, si es que se citan. O sea, es un formato muy diferente, digamos, a la práctica convencional en Occidente, ¿no? Entonces, es algo a lo que yo creo tienen que tener un poco de miedo, es algo que, pues, no lo digo solamente yo, digamos, otros académicos chinos lo han criticado, que es necesario reforzar el debate en la investigación y sobre todo incorporar perspectivas teóricas y metodologías avanzadas. No significa que no esté ocurriendo, esto es algo que pues también afecta al grueso de las ciencias sociales en el país, sino que se está dando poco a poco, un poco lo mismo en América Latina, ¿no? Respecto a la investigación sobre China. Bueno, hay una pregunta que me parece muy clave aquí. ¿Cómo es la relación de este instituto en general de los investigadores sobre América Latina y sobre el mundo con el gobierno? Es que el gobierno, el Partido Comunista de China, escucha a esos investigadores, sí, los tiene ahí para, sí, orientarse y cómo orientar su política hacia estos países. Correcto, sí, eso digamos es, o sea, en la academia china, a diferencia de la occidental, hay unas jerarquías muy marcadas, ¿no? Es decir, primero está el Estado, es decir, el partido, y de alguna forma está pues abajo los académicos, pues al servicio del proyecto del Estado, ¿sí? Entonces hay que ser un poco, de nuevo, como yo decía, pues ellos están al servicio de la construcción del proyecto de una China del siglo XXI en todos los ámbitos del conocimiento. En Occidente el académico es de alguna forma independiente del gobierno, ¿no? De ese escrutinio. Quien evalúa al académico es otro académico con métodos académicos de revisión de pares y demás, pero en China todavía existe un poco la tendencia que ellos están intentando salir de eso, que ellos evalúan más en términos, de lo político, ¿no? Es decir, uno está más en línea, de nuevo, con la construcción de ese proyecto de nación china. Ahora, no quiero, digamos, con esto no quiero la impresión de que es que en China no existe realmente libertad de cátedra. Esto ha cambiado mucho, entre otras cosas, porque, como usted decía hace un momento, pues el académico es de alguna forma un consultor. Y en efecto, muchos académicos chinos optan es por volverse consultores directos del gobierno, porque es que ser solamente académico allí resulta muy complicado, resulta muy difícil por una serie de elementos burocráticos. Tiene un costo bastante alto en diferentes aspectos. Entonces, digamos, al servicio de esa gobernanza, si se quiere, los chinos pues han ampliado, digamos, sus métodos, y eso ha implicado incluso permitir mayor debate, siempre y cuando el debate no se convierta en activismo político. ¿Sí? Es decir, usted puede hablar tranquilamente en clase de Tiananmen, de cosas que han pasado antes muy complicadas, y se puede. Pero de nuevo, usted no lo institucionalice, no lo lleve como la movilización ciudadana o algo por ese estilo. Pero sí, ahora, en efecto, perdón, termino con eso, pues se le da importancia a las encuestas, ¿no? Que hagan los académicos chinos, en efecto, porque eso les sirve mucho
es como un input o como una retroalimentación a las políticas del gobierno. Bien. Ahora, supongo, las temáticas son todas. Está la historia de América Latina, está la cultura, está la economía, la política. ¿Es así o tienen predilección por determinadas temáticas? No, en efecto, mirando aquí el China National Knowledge Infrastructure Database, desde 1979 a 2019, pues el tema de atención es la política, ¿sí? Es lo político. Mirando las palabras claves de las investigaciones ya pues en un periodo de tiempo más acotado, yo miré 2014 a 2020, sigue habiendo mucho interés en la cuestión política. De hecho, quiero aquí citar un poco unas tendencias interesantes que llaman la atención. Miren, en 1990 hubo solo 364 publicaciones académicas de todo tipo, en 1990, en ese año, y a partir de 2001 subieron de 810 a 819, a 1719 en 2008 y luego a 2179 en 2014. Pero desde 2014, por alguna razón, yo aquí tengo pues una teoría, hay una tendencia a la baja, y en 2019 pues vemos 1493 y la gráfica sigue bajando un poco. Entonces, bueno, aquí uno se pregunta qué está pasando, por qué está bajando la investigación. Esto es, digamos, más a manera de apunte, pero sigue habiendo de nuevo un interés por lo económico. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que cuando uno mira la formación de los académicos chinos, los latinoamericanistas chinos, la mayoría tiene formación en literatura, en estudios de literatura, y después, en su mayoría, le siguen derecho y economía, ¿sí? De todas formas, digamos, aparte de este universo de las publicaciones periódicas, cuando uno mira las fuentes grises que yo mencionaba, los grupos de WeChat, los blogs, bueno, otro tipo de plataformas de otros medios de divulgación que son muy importantes, se sigue viendo la tradición humanista de hablar en términos bueno, cómo es la literatura de América Latina, la de China, comparar, cómo conocerse a través de las historias, ¿no? A través de los escritores, a través de los personajes, a través de cuentos y demás, todo pues con un tono muy orientado a la cultura y la literatura. Bien, ahora, obviamente, China, por sus necesidades de desarrollo, por lo que llamamos la compatibilidad de intereses, pues debe estudiar más a Estados Unidos, a Europa. Pero también es cierto que a raíz de una disputa que se ve palpable con Estados Unidos a través del conflicto con Trump, cerrándose la economía norteamericana a China y al mundo, los chinos derivan más ahora hacia América Latina. Entonces, ¿cómo ves, Camilo, esa preferencia? ¿Es acentuada? ¿Se ve que están dirigiendo más sus ojos hacia América Latina los chinos? Con base en es interesante porque con base en pues, el dato que acabo de dar, que a partir de 2014 empezamos a ver un declive, o sea, ese pico que se alcanza en 2014 va disminuyendo muchísimo, y a mí me extraña porque pues uno dice, bueno, primero con la promulgación de la Franja y la Ruta en 2013, y después con el primer foro de China-América Latina de la CELAC en 2015 y después en 2018. Bueno, y digamos, con la invitación de China a América Latina de unirse a la Franja y la Ruta, pues uno dice, bueno, el interés por la región debería crecer, por lo tanto, las publicaciones académicas, pero como están estos datos es que no es así. Entonces, bueno, aquí obviamente hay que, por eso, digamos, si me baso en esto, pues uno podría aventurar algún tipo de respuesta, y es que el interés de los académicos más bien se está dirigiendo a entender lo que ya digamos, se venía fraguando en esa época, que era lo que hoy en día se llama la nueva Guerra Fría con Estados Unidos. Entonces,
posiblemente haya no sé, un desplazamiento, digamos, de analistas hacia ese sector que está haciendo más demanda, probablemente por parte del gobierno, más conocimiento, porque pues la situación política está demandando planes y soluciones, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer China en este momento en que ya está ocupando un lugar tan importante y cómo responder, digamos, a la incomodidad de Estados Unidos con políticas y estrategias? Entonces, bueno, y esto tal vez uno le puede sumar otros elementos otros defectos de la Academia China, como mencionaba, que es digamos, las dificultades de la Academia per se, el incentivo por ser consultor, y bueno, un poco la ambigüedad con el tema de la censura que desde 2013 se reporta que empieza a haber, ya digamos, esa censura empieza pues a ser un poco más fuerte, ¿no? Se pierde un poco esa libertad de catering, de investigación, pero de nuevo, estos son solo conjeturas. Yo, por lo demás, pues no he visto todavía un desplazamiento, digamos, de estos datos, o mejor dicho, un interés creciente de los académicos chinos por América Latina. Se habla, pero no es claro. Bien. Entendido eso, dentro de los países de América Latina y de bloques, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos esa otra comunidad, ¿cómo se llama?, de países latinoamericanos, que los chinos muestran tanto interés. Camilo, que no es la CEPAL, es el otro. Dentro de esas alianzas. El ALBA. ¿Cuál? De esas alianzas. ALBA, UNASUR, Alianza del Pacífico, ¿no? Sí. Y de esos países, ¿hacia dónde se inclinan las preferencias de los investigadores que obviamente obedecen a los intereses también del gobierno chino? ¿Hacia qué países como motores de América Latina y hacia qué alianzas? Bueno, si uno mira también las cifras de cuáles son esos países, de lejos, desde el 79, casi digamos el 50% de los artículos tiene que ver con América Latina como región, ¿sí? O los países de América Latina, como se traduce, ni siquiera en términos de región, porque es una construcción, sino los países. Entonces, primero, hay un enfoque global, ¿sí? Lo cual pues es problemático porque todavía no hemos podido lograr definir América Latina exactamente como una región. Entonces, lo que eso sugiere es que pues, hay un acercamiento a entender el conjunto de la región, de los países como tal. Pero le sigue Brasil, por supuesto. Brasil es el país que genera mayor interés, seguido por Argentina, México, Cuba y Colombia en un 9º lugar, curiosamente. Yo, de hecho, a propósito de Colombia, pues encontré que una de las palabras claves más recurrentes en las investigaciones chinas es 100 años de soledad. Entonces asumo que debe haber una relación en esa posición de Colombia y bueno, digamos, el interés por Gabriel García Márquez. Entonces, como siempre, es lo predecible, ¿no? Las grandes economías son las que han despertado el mayor interés de los investigadores, pero la región como conjunto supera de lejos al interés individual por cada uno de estos países. Bien. Bueno, finalmente, un tema que es el que nos trajo a esta entrevista es a raíz de la entrevista que hizo un chino a un investigador destacado de una universidad de China y que Camilo tradujo. Entonces, según entiendo, y lo leí hace ya algún tiempo, él fija que ha habido, que en la investigación a través de los años sobre América Latina hay cosas que quedaron atrás, que hay una visión nueva. Y él señala que ha habido errores, que se están cambiando. Quisiera referirse brevemente a ese aspecto. Bueno, definitivamente, pues la investigación
de nuevo, pues se está ampliando los temas, ¿no? O sea, hoy se habla de diferentes temas con diferentes enfoques, pero lo que estamos viendo sí es una especie de ideologización de la agenda académica sobre América Latina. De todas maneras, sigue, como dije, pues sigue estando presente un poco ese tono de entender las relaciones en términos, pues, a reflexiones en torno, pues, a la construcción de, por ejemplo, el proyecto de la Franja de la Ruta, de los intereses políticos de China afuera. Pero, digamos, ya el campo no está tan sesgado, digamos, a lo que era la escuela soviética, como usted lo mencionaba, que era como, pues, entender el mundo y generar teorías a partir de una lectura marxista. Parte de esos errores anteriores es que, bueno, digamos, las ciencias sociales en China han pasado por unos periodos de autocensura muy fuertes, ¿no? Donde a veces el exceso de confianza de los académicos chinos en el éxito económico de China ha hecho que se privilegie una visión sinocéntrica pues de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, con sinocéntrico me refiero a dos cosas: encontrar en el pensamiento y las experiencias premodernas de China respuestas a los fenómenos sociales y políticos actuales por un lado, y pues por otro, pues tomar elementos de la ontología marxista y el pensamiento chino, pues también para abordar esos elementos. Sin embargo, esos elementos en muchos casos no han podido generar unas innovaciones teóricas importantes para Occidente, ¿no? Dentro, digamos, del mainstream o, digamos, de las tendencias generales de la ciencia política y las relaciones internacionales. China no ha podido todavía proporcionar una innovación conceptual fuerte. Entonces, más que errores, es un debate, porque de nuevo hay una nueva generación de académicos chinos que dice, dejemos de mirarnos un poco el ombligo, y nosotros tenemos necesariamente que dialogar con las teorías, con las miradas externas y contribuir con ellas, más que pensar que China es de por sí una fuente de teoría y de conocimiento. Entonces, esos son básicamente los errores que ellos a nivel general, no solo en América Latina, quieren construir. Entonces, bueno, y por lo demás, pues es un poco ampliar la perspectiva, sin duda alguna, ¿no? Ampliar la perspectiva de investigación sobre América Latina, al incorporar de nuevo debates y metodologías avanzadas en la comprensión de América Latina. Y también, perdón, salirse un poco de ver la región como un todo, ¿no? Es una de las críticas que se hacía, sin tomar casos particulares, es otro de los elementos importantes. Ahora, digamos, pero hay que ver, o sea, la investigación está avanzando de todas formas, ¿no? No solamente en términos de producción, sino lo que va alrededor de la producción, que son los intercambios académicos, la apertura de varios centros de investigación, todos de diferente calibre. Todavía tenemos esto concentrado en Beijing y algo en Shanghái, pero digamos, el gobierno ha ordenado que se descentralice el estudio de América Latina en China, ¿no? Y pues aquí hay una oportunidad muy interesante de cooperación para los latinoamericanos poder llegar allí, pues ampliar esos nuevos centros que se han venido abriendo, que son más de 50. Perfecto, Camilo. Yo creo que hemos cumplido, que esta es una primera entrevista que nos abre la dimensión de lo que tenemos enfrente, de los investigadores chinos, pero que hay mucha tela por cortar todavía, como se dice coloquialmente. Muchas gracias por habernos atendido, y el observatorio, tú eres uno de los colaboradores importantes, de los corresponsales académicos. Esperamos que sigas alimentándonos con tus textos, tus escritos, y bienvenido siempre, Camilo. Gracias por la invitación.